Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y así es, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Quiera el Señor en este día usted pueda tener paz, aunque el asunto esté difícil en su vida, pero que usted pueda poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez alguien le diga: mira, el mundo se está cayendo a pedazos ahí y tú como si nada. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en su corazón. Así como la bendición sacerdotal, Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. La paz es tan importante en medio de nuestra vida, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si usted alguna vez la ha experimentado, la ha saboreado, pero no en tiempos sencillos donde no hay problemas, en tiempos donde la cosa está pero difícil, donde no se ve ni para dónde. ¿Ha experimentado esa paz? ¿Usted la ha saboreado? Y ha dicho: esta es la paz de Dios, que no es entendible para el ser humano, pero es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere el Señor que eso reine en su corazón en este día, aquí en Génesis Inmigración Celestial. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 18 del libro de Mateo, donde había una conversación entre los discípulos, entre las personas que estaban ahí rodeando al Señor Jesucristo, y habían cuestiones humanas, habían cuestiones carnales que salían a la luz. Y ellos querían discernir, querían saber cómo se manejan estas situaciones, qué debemos hacer en situaciones así. Y encontramos al Señor Jesucristo acá en el capítulo 18, discerniendo, diciéndole a los discípulos a estas carnalidades que ellos tenían, porque se estaban discutiendo nada menos y nada más de quién iba a ser el mayor. En otras palabras, quién iba a ser el jefe. Jefe, todos queremos ser jefes. Nadie quiere estar en la colita, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar allá en la cima, que lo nombren jefe, don fulanito de tal, el pastor internacional, predicador conocido mundialmente, fulanito de tal. Todo el mundo quiere estar allá arriba. Y no era diferente de lo que encontramos en el capítulo 18 del libro de Mateo. Los discípulos querían saber quién era el mayor, quién iba a ser el jefe de jefes, para que usted lo vea. Y tenían esa carnalidad dentro de ellos, y les contesta el Señor Jesucristo acá algo muy hermoso: que en el reino de los cielos el más grande servirá al menor. Fíjese qué gran choque en cuanto a nuestra carnalidad, nuestra humanidad. ¿Cómo que el jefe va a servir al que es menos? En nuestra cabeza humana no cabe. Pero mire lo que les dice el Señor acá a los discípulos en el capítulo 18 del libro de Mateo, aquellos que querían superioridad, que querían estar sobre otros. Les dice acá, capítulo 18, versículo 1 del libro de Mateo: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Querían saber la jerarquía. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y aquí viene el choque humano. ¿Cómo de que me humille? Si yo voy a ser el mayor, ¿por qué me tengo que humillar? Y aquí viene la carnalidad de cualquier ser humano. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Era algo como chocante para nuestra mente humana, para los discípulos en aquella época, porque no es algo que usted puede ver, no es algo que estamos acostumbrados a saber cómo es el mayor, cómo es el jefe, cómo es.
cualquiera que se humille como un niño, como que chocaba con la carnalidad, con la humanidad, de acuerdo como nosotros lo miramos. Y sigue acá diciendo el libro de Mateo, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y esto sí que suena bastante interesante. ¿Cómo se debe de perdonar a alguien que te ha hecho mucho daño? ¿Cómo se debe de perdonar a alguien que te ha ofendido? A alguien que nomás cuando tú lo recuerdas, el corazón te da una vuelta, el estómago se te resuelve ahí y tú dices, ¿cómo voy a perdonar a este? Si este es un esto y lo otro, y ya se da la lista. Pero acá la palabra del Señor nos enseña un trago bastante amargo para nosotros los seres humanos, como es el perdonar a nuestro hermano. Perdonar a nuestro hermano. Y usted no dejará a dudas que aún en las familias carnales hay hermanos que no se hablan. Hay hermanos que nomás ven a su otro hermano venir en la carne y dan la vuelta para el otro lado. Y dentro de nuestras iglesias también. Hay hermanos que no pueden ver a su hermano. Se enojan. Hay algo dentro del corazón. Pero el Señor Jesucristo nos da una gran lección de perdonar al hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí está utilizando el Señor la sabiduría. Porque aquí el de eso de perdonar a alguien y usted se acerca a esa persona solo, pueden ocurrir muchas cosas. Puede haber un pleito físico, un pleito verbal, pueden haber cosas que se inventen, que se digan, que jamás se dijeron. Y el Señor les dice acá, toma 1 o 2 testigos y ve con él y repréndele. Dice, ve con él y repréndele, mas si no te oyere, toma a uno contigo, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tenemos que ser muy sabios cuando vamos a hacer este tipo de cosas y seguir aquí al pie de la letra lo que es la palabra del Señor. Hace muchos años, creo que como 7, 8 años atrás, vino un pastor aquí con nosotros. Lo ayudamos a emigrarse a través de víctima de crimen. Y este pastor traía muchas cicatrices. Traía una gran cicatriz aquí en sus brazos, aquí, como cicatrices de defensa cuando tú pones la mano para defenderte. Y traía una gran cicatriz aquí en medio de su rostro. Y viendo su reporte policíaco, leyéndolo, entendí que la persona que lo había atacado con un arma blanca, un machete, imagínese usted. Y este pastor, defendiéndose, puso sus brazos para defenderse y los machetazos fueron a dar en sus brazos. Y uno logró tocar su rostro. Gracias a Dios no profundizó, no fue muy fuerte, pero tenía su cicatriz. Y empezamos a platicar con este pastor y me dice, hermana, me llamó un hermano a mitad de la noche y me dice, venga a orar por mí. Y allá voy yo, con todo y mi maletín de Biblias y todo eso, y me voy a orar por él. Cuando llegó a su casa él solo, fíjese, cuando llegó a su casa él solo, dice que aquel hombre le abrió la puerta, lo dejó entrar, pero ya estando el pastor adentro, lo agarró con esa arma, con ese machete, y lo empezó a herir con el machete. Este hermano iba solo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que llevemos 1 o 2 testigos por cualquier cosa. Entonces usted, hermano pastor, hermano diácono, tiene que ser sabio y ver lo que dice la palabra de Dios cuando vamos a enfrentar una situación así. ¿Cómo se debe de perdonar a tu hermano? Y fíjese que es sabia la palabra del Señor, porque si usted va a perdonar a alguien, es porque ya hubo un conflicto entre ustedes dos. Ya hubo un conflicto, hay algo que está ahí. Lleva a 1 o 2 testigos contigo.
Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué tal si no te oye? Tú por lo menos tienes 2 testigos. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos, si seguimos leyendo el capítulo 18 del libro de Mateo, las cosas tan interesantes de las características de un creyente perdonador, un creyente perdonando, un creyente sabiendo que tiene que ser como un niño para ser el mayor, un creyente que vea bien las ocasiones de caer y sobre todo cómo perdonar. Porque si nos vamos a esta vida, hermanos, tenemos que ir perdonando y perdonando, porque hay cada situación que se nos aparece en el camino y tenemos que aprender. Es difícil muchas veces cuando nuestro corazón humano siente como que el asunto, como que usted no quiere perdonar porque la carne da saltos, y la carne da saltos bien altos muchas veces, y después nos vamos a arrepentir de las cosas que podamos decir en contra de aquel que nos ha ofendido. Por eso, las características del creyente, sin numerar las 1, 2 y 3, están intrínsecamente vistas, mencionadas aquí en el libro de Mateo capítulo 18, y usted lo puede leer en su casita. Por falta de tiempo no podemos enumerar todo esto, pero podemos ir viendo punto por punto nuestras carnalidades, nuestras debilidades, y cómo vencer los ataques del enemigo a través de la luz de la palabra, el carácter, las características de un creyente: humilde como un niño, manso como una paloma, pero astuto como una serpiente. Una persona perdonadora, una persona dadivosa como Cornelio, hospedadora, una persona que ora, una persona que está directo con el Señor en oración. Por eso aquí dice la palabra de Dios que si 2 o 3 se unieren en oración y pidieren algo, les será hecho. Y así la palabra de Dios a nosotros nos puede hacer intrépidos, nos puede hacer sabios cuando lo practicamos dentro de nuestra vida normal. Le invitamos a usted, amado amigo del Evangelio. Usted dirá, eso de perdonar como que es bastante difícil. Es bastante difícil, pero no es imposible cuando usted tiene la guía del Espíritu Santo y un amor hacia la obra del Señor. Esto concluye nuestra sección el día de hoy, aquí en Génesis y Migración Celestial, y nos vamos directamente hasta Génesis y Migración Terrenal, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma, y necesitamos trabajar para sostener este programa al aire. Recuerde, las características de un creyente, usted las puede sacar del libro de Mateo capítulo 18, y ahí usted puede ir enumerando las características de un creyente y decir usted, ¿tengo yo esa lista de características? Y usted diga, no las tengo todas, pero ahí voy por el camino. Con esto nos vamos hasta Génesis y Migración Terrenal. No se mueva, regresamos.